Después la parte de aquí, cuando la función logarítmica es estrictamente creciente, pues al igual que la función exponencial es estrictamente creciente cuando la base es mayor que 1. ¿Okay? Entonces, muy importante recordar que estamos hablando de la base. Esta es la base. Esa es la base. Entonces yo lo único que tengo que hacer para determinar si es creciente o decreciente es fijarme en este numerito de acá. Entonces evidentemente 2 es mayor que 1, por eso es estrictamente creciente. En esta de acá 3 medios es la base y ese 3 medios es 1,5, por lo tanto es mayor que 1, es estrictamente creciente. Y este caso pues 3 es mayor que 1, por lo tanto es estrictamente creciente. ¿Okay? Yo solamente me fijo en la base para determinar si es creciente o decreciente. Lo mismo sucede con las exponenciales, ¿verdad? Y aquí lo mismo, un valor entre 0 y 1 en la base me indica que es estrictamente decreciente. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues un medio es 0,5. Por lo tanto es estrictamente decreciente. 0,4 pues es un número entre 0 y 1, entonces es estrictamente decreciente. Y 4/5 es 0,8, por lo tanto es estrictamente decreciente. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, tenemos que recordar que para efectos de creciente y decreciente, pues es lo mismo que en las exponenciales. Yo me fijo simplemente en la base y determino si es creciente o es decreciente la expresión que tengo en ese caso. Continuamos con nuestro material rápidamente. Esta es la gráfica de la función cuando es estrictamente creciente. Entonces observen cómo de izquierda a derecha, recuerden que yo leo las gráficas en esta forma, ella sube. Entonces es una expresión que es estrictamente creciente, o sea, ya viene la parte negativa, va subiendo. ¿Okay? ¿Qué me tengo que aprender? Estas son las características y ya ahí no hay arroz, ¿verdad? Eso tienen que aprendérselo, igual que con la exponencial tenía sus características que son teóricas. Entonces, dominio R+, vean que cambia con respecto a la exponencial. El dominio en la exponencial es R, aquí va a ser R+, el dominio. Entonces, tiende a enredárseles. ¿Por qué? Porque el ámbito en la exponencial es R+, aquí el dominio es el que va a ser R+. Entonces, esa parte es la que a veces se les complica un poquillo. Recuerden que ese R+, lo pueden escribir como un R+, o sea, números reales positivos, o como el intervalo que va de 0 a más infinito. Estas dos expresiones son equivalentes, es decir, iguales, perdón. Entonces es lo mismo que me escriban R+ o que me escriban el intervalo de 0 a más infinito. Entonces, para efectos de preguntas pueden venir cualquiera de las dos representaciones del dominio en el caso de la logarítmica. Y en el caso del ámbito de la exponencial, pues igual pueden trabajar cualquiera de las dos respuestas. El ámbito en la función logarítmica es R. En este caso no hay corte con el eje Y. Recuerden que en la función exponencial no hay corte con el eje X. En la función logarítmica no hay corte con el eje Y. El corte con el eje X es 1,0. En la gráfica de la exponencial teníamos el corte con el eje Y, que era 0,1. También con ese corte tienden a jugar mucho, lo que es el corte, porque se les enreda. Recuerden que si estamos hablando de un corte con el eje X, pues el valor numérico está en la posición X, ¿verdad? Si fuera corte con el eje Y, como en el caso de las exponenciales, entonces es 0,1. El 1 viene en la posición Y. Y la asíntota es el eje Y, o sea, nunca vamos a llegar a pasar esa línea del eje Y. Vamos a pasar cerquita, 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 pero nunca vamos a cortar el eje Y. Y la ecuación del eje Y es x igual a 0. Entonces, esas son las partes que
características que tenemos que aprendernos de la función logarítmica. Es algún asunto teórico. ¿Okay? Entonces continuamos, vamos con la parte estrictamente decreciente. Las características son las mismas, solo cambia que es decreciente. Entonces vean la diferencia entre las gráficas. ¿Okay? Aquí viene desde la parte positiva, empieza a bajar de izquierda a derecha, ¿verdad? Recuerden que yo las gráficas las leo de izquierda a derecha. Ven cómo ella baja, se viene desde aquí y empieza a bajar. Ustedes la leen de aquí para allá. Entonces esta hace una curvatura hacia la parte negativa de nuestra gráfica.